Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos un invitado que nuestro amigo Jordi, que es nuestro amigo en común, me dijo, tienes que platicar con Patricio, te va a encantar la entrevista, es una persona súper interesante. Así que hoy tenemos a Juan Patricio Lombera en nuestro podcast. Bienvenido, Patricio, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, gracias Jorge por invitarme. No, gracias a ti por aceptar. Obviamente, la gente te llama Patricio, nadie te llama Juan. Sí, así es, efectivamente, porque bueno, yo la verdad soy el primero que les dice que me llamen Patricio porque entiendo que un nombre compuesto, ya ves que aquí además en España no es muy popular, ¿no? Entonces es largo, tal, pues bueno, puestos a elegir me gusta más Patricio. Ok, Patricio, tú vives en Madrid, tú vives en España, pero eres de México. Efectivamente, nací en el 3 de febrero de 1972 en la Ciudad de México. Viví la mitad de mi vida allá. Bueno, hubo un periodo de 5 años que estuve en Ginebra, Suiza, por el trabajo de mi padre. Y luego ya al terminar la carrera me vine aquí a estudiar a España. Y bueno, lo que suele ocurrir en estas ocasiones, pues ya conocí a mi esposa, me casé y ya me quedé a vivir aquí. Te atrapó Madrid. O sea que tu esposa es madrileña. Efectivamente, y de hecho, pues sí, soy mexicano, pero ya adoptado madrileño. Ok, mitad y mitad. Me imagino Sí, que todavía te gusta comer tacos y tomarte un buen tequila, ¿no? no, por supuesto, y bueno, de hecho, pues cada rato voy a 100% México a recargar el Itacate, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo le explicarías a un español que es un itacate? Pues bueno, no sé, la verdad es que le diría que es una bolsa de provisiones, ¿no? O sea, sé que no, quizás no es la más castiza de las definiciones, pero Pero sí, te voy a poner en un compromiso. ¿Qué prefieres, un buen pozole o un buen cocido madrileño? bueno, a ver, voy a responder el pozole, pero no por una cuestión patriótica, sino porque hace mucho que no lo como. Entonces me has abierto la boca al mencionarlo. ¿Tienes antojo de pozole? Hombre, es que es muy rico el Sí, pozole. sí. Me Ujú. imagino que en Madrid conoces varios restaurantes mexicanos, ¿no? Sí, no, y eso sí es una maravilla. Cuando yo llegué, pues lo que predominaba sobre todo era el restaurante Tex-Mex. Empezaba apenas, ¿no? Y hoy en día pues tienes para elegir desde alta cocina mexicana hasta tacos y todo tipo de comidas. O sea, en ese sentido, pues ya no se echa de menos la comida Sí, allá. ha cambiado mucho, afortunadamente para bien. O sea que, ¿cuántos años llevas ya en Madrid? Pues mira, llegué en septiembre de 1996, o sea que este año cumplo los 28 años aquí en Madrid. Llevo ¡Wow! 27. Sí, sí, sí. Muchos, muchos ya. Oye, hemos mencionado que naciste en México, pero no hemos mencionado qué haces. Bueno, has hecho un montón de cosas. Tienes una licenciatura en letras hispánicas, tienes un Sí. máster en edición por la Ujú. Universidad Pontificia de Salamanca, tienes un máster en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, también tienes un máster en ventas en una escuela de Ujú. marketing y tienes un montón de libros escritos. Tú no paras, tú no te aburres, ¿eh? Bueno, es que esa es mi pasión, ¿no? Realmente no puedo dejar de hacerlo. Cuando se me ocurre una idea, entro como en un como medium, ¿no? Me pongo en trance y empiezo a escribir y hasta que acabo, ¿no? Lo que pasa es que sí suele pasar un periodo de tiempo entre uno y otro libro, eso también es cierto. Como que tengo que esperar a que se madure la idea en mí para poder lanzarme ya a escribirlo. Ujú. Ujú. Oye, y yo sé que cuando estudiaste te dieron la medalla al mérito académico. O sea, como decimos en México, eras un matadito, un nerd. Bueno, cuando llegué a la universidad, porque mi pasado en la escuela hasta la preparatoria fue más que irregular, por decirlo de alguna manera. De hecho, suspendí 2 años, pero sí, en la universidad me apasionó tanto la carrera que ahí sí me entregué y conseguí sí, la medalla al mérito académico, efectivamente, por la UAM. Wow, pero entonces
tu verdadera pasión son los libros, la literatura. Sí, efectivamente. Todo lo que esté relacionado con la literatura me apasiona y de hecho también he hecho un programa bueno, dos programas de radio sobre literatura, hasta, bueno, incluso una vez organizamos con mi editor, un congreso de hispánico de escritores, ¿no? Ujú. Y sí, 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 todo lo que tenga que ver con la cultura y sobre todo con la literatura, efectivamente. Ok, entonces te voy a poner en un compromiso. ¿Cuál es tu escritor favorito? Bueno, mira, esa pregunta la verdad es difícil de responder. Si tú me dijeras un libro favorito, te puedo Ujú. decir, aunque hay varios, la verdad se Sí, dicha. Pero por ejemplo, pues y ahí sí, por ser nacionalista, te digo Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Porque es una maravilla, es un libro que he leído más de 10 veces fácilmente, wow. y cada vez que lo releo encuentro algo nuevo, ¿no? O sea... Digo, pero por supuesto, pues hay muchos más autores, no sé, El extranjero de Albert Camus y también me deslumbró y me sigue deslumbrando. Digo, no quiero mencionar mucho porque siempre se te quedan otros tantos, ¿no? Ok, libros favoritos hay, pero un escritor favorito, no, no te quedarías con uno. No, No hay uno no, que no, no. sigas y que estés esperando que publique un nuevo libro y que digas, wow, la nueva novela de, no sé. No, no, si acaso, bueno, mira, ha habido en los últimos años dos escritores que sí me fascinaron mucho, que uno de ellos fue Álvaro Mutis, que me puse a leer todas las historias de Macrobel el Gaviero, ¿no? Vocación de la aventura más que la aventura en sí mismo. Y por otra parte, ahorita en los últimos años sí que le he cogido mucho gusto a los libros de Amin Malouf, que es un autor libanés, pero bueno, que radica desde hace muchos años en Francia, ¿no? Y habla pues, de la historia de su país, las guerras civiles. También tiene un libro magnífico que es Las cruzadas vistas por los árabes, que es una recompilación de todo lo que se ha escrito sobre la materia por parte de escritores árabes. Y es de los autores que ahorita estoy siguiendo mucho, pero seguramente en un tiempo habrá otro. Otro que admiro mucho y que no es tan conocido es Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo. Me lo he leído todo. ¿En serio? De Jorge Ibargüengoitia. ¿Sabes que yo en la universidad hace varios años actué en una obra de teatro de Jorge Ibargüengoitia que le escribió él? Ah, mira, El Ángel de Fuego, No, es una muy poco conocida que se llama Y llegó Margot. Ah, sí, sí, sí. Alguna vez la leí, pero hace... no me preguntes de qué, que hace muchos años. Sí, 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 un clásico, es buen escritor. Oye, antes de comenzar a hablar de tus libros, porque tienes un montón y hay Ujú. algunos muy, muy curiosos, que ya llegaremos a ello, te quiero preguntar, hace muchos años estuviste trabajando para la UNESCO. Sí, efectivamente, en México tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de periodilibros. Esto se debió a que, bueno, yo era muy amigo en aquellos años del representante de la UNESCO en México. Entonces, cuando empezó digamos, el proyecto, los libros, pues no era como ahora que se escaneaba y ya tenías la edición hecha, ¿no? Sino que había que picarlos. Y luego de picarlos, claro, pues el que los transcribía cometía errores. A la hora, pues a cualquiera se le escapa una coma, etcétera. Entonces, mi amigo y yo teníamos que tomar el original y leerlo de principio a fin para asegurarnos que no hubiese una sola errata. Pero había dos formas de hacerlo. O leerlo linealmente, pero había que leerlo con todo y comas. Yo me llamo Patricio, nací el 27 de febrero, así. O al revés. Empezar desde el final hacia el principio, leyendo palabras sueltas, a fin de cuentas, que no se entendía nada, y con toda la puntuación y los acentos también, ¿no? Era realmente un trabajo pues ahora sí que, muy, arduo, y más aún teniendo en cuenta que yo terminaba o sea, en la mañana trabajaba, luego iba, a la universidad, y a las 8 me iba a casa de mi amigo, y ahí entonces nos poníamos a las 9 10 a trabajar, hasta las 2 de la mañana. ¿En O serio? fines de semana, también a veces lo hacíamos fines de semana. Vamos, pero Ujú. fue entonces un trabajo duro. Sí, 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 muy intenso, la verdad. Ujú. Ok. Pero muy gratificante por otra parte, ¿no? O sea, el luego ver ese trabajo en periódicos de toda Latinoamérica y de España, pues fue algo único, ¿no? Ujú. Ujú. Me imagino que lo disfrutaste
hasta cierto Sí, sí, punto, no, y ¿no? estando con mi amigo, y sí, sí, no, ya, o sea, digo, a ver, es que, claro, hay que tener en cuenta que en aquella época tenía 20 años, o sea, y podía eso, y luego llegaba los fines de semana y me iba a casa de otro amigo donde nos reuníamos y hacíamos el periodiquillo Sarmiento, una revista que sacábamos con fotocopias donde empezamos a publicar nuestros cuentos, ¿no? Y después de que habíamos hecho el trabajo de edición, nos poníamos pues de fiesta y al día siguiente había que ponerse a hacer trabajos para la universidad, o sea, y daba el cuerpo para eso y mucho más. Ahora mismo Hoy en día sí, me da horror pensar en todo lo que claro. decía. Ahora mismo no podríamos llevar ese ritmo de vida, ¿a que no? No, 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 efectivamente. Pero, de hecho, o sea, es una de las cosas que tiene la Ciudad de México, o sea, realmente es una ciudad para gente joven. Y la vives con mucha intensidad, pero Ujú. realmente te consume mucho. Es difícil, es difícil. Yo siempre digo que la Sí, Ciudad de México lo tiene todo lo bueno y todo lo malo, los extremos. Encuentras efectivamente. de todo, pero en extremos, ¿sabes? Sí. Es como mucha intensidad, como dices tú. Oye, Ujú. cuéntame, y también estuviste trabajando en el periódico ABC. ¿Qué hacías allí? Sí, bueno, después de terminar el máster en periodismo, que era de la Universidad Complutense y de ABC, me dieron la oportunidad de colaborar con el suplemento cultural, porque en aquellos años, no sé ahora, cuando tú hacías el máster, digamos que en la mañana tomabas clases teóricas y en la tarde trabajabas en la redacción. Y bueno, pues por mi formación, licenciada en letras, etcétera, me pusieron en el suplemento cultural. Entonces, empecé a escribir, pequeñas reseñas de libros, también iba a exposiciones de pintura y hacía pequeñas columnas. Y bueno, pues al final cuando terminé, digamos, los cursos, pues me ofrecieron la oportunidad de trabajar con ellos y de esa manera, y pues sí, encantado, estuve varios años. También otra experiencia muy bella. Ujú. Wow, me imagino, porque entonces le decía a tu esposa, bueno, me voy, que tengo trabajo, me voy a una galería a tomar unos vinitos a la apertura, porque es parte de mi trabajo. Bueno, la verdad es que no, entre semana, que es cuando son las inauguraciones, casi nunca podía ir, ¿no? Entonces ya iba cuando ya no había nadie. Uy, te perdías la inauguración y el vinito. Eso me lo perdía, sí, 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 casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Ok, Mm. pero me imagino que las críticas, las reseñas de libros era algo que disfrutabas un montón, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. O sea, de hecho, digo, todos los libros que me llegaban para reseña, todos me los leía. Porque, bueno, pues sí, digamos, ya que era un libro por semana, pues oye, pues lo mínimo, pues leértelo para hacer bien la reseña. Igual que cuando estuve en un programa de radiotelevisión española, de radio que se llamaba Sexto Continente, hacía una entrevista, pues escritores como Andrés Neumann, importantes, ¿no? Claro, obligado. Y fuera una entrevista semanal y bueno, pues en una semana da suficiente tiempo para leerse un libro y poder preparar la entrevista correctamente, ¿no? Mío. Vamos, que siempre has sido un chico muy responsable. Eso, quienes me conocen te dirían que no tanto, ¿verdad? Pero para esas cuestiones para la literatura sí, para eso sí que soy responsable. Ok, menos mal. Habría que preguntarle a tu esposa. Eso ya igual, Claro, ella nos da otra versión. seguro. Seguro nos diría, no, Patricio nunca saca la basura, se le olvida el día de mi cumpleaños, yo qué sé, este tipo de No, nimiedades. precisamente ayer fui a hacer la compra y se me olvidó comprar un artículo panela por estar distraído pensando en otra cosa. Y te echaron la bronca al llegar a casa. Claro, claro, claro. Obviamente, obviamente. Pero bueno, eso Ahí. ya estaba asumido, entonces bueno, tampoco es problema. Ok. Oye, ¿y te gustaría volver a los medios, a la televisión, a la radio o al periódico? Sobre todo la radio, me encantaría. Me encantaría porque es muy divertido. Es que realmente cuando hacíamos el programa de Sexto Continente, bueno, también lo colaboré con otro programa de radio que era La vida es bella, de Radio de Marbella, y ahí tenía una sección para hablar o de un personaje histórico o del tema que yo quisiese, pero tenía que hablar media hora. Era un poco denso, ¿no? En ese sentido, pero era también muy interesante. Y sí, no, no, me encantaba. Entonces, fue una época que me tocó que estaba en el paro y los miércoles me iba todo el día a la radiotelevisión española
hacer dos programas, uno sobre premios literarios y otro el de Sexto Continente, que era el de literatura, ¿no? Ujú. Y era pasarse todo el día ahí, y comiendo, platicando, divirtiéndome, y no, fue una experiencia realmente muy, muy gratificante. Mm. O sea, te lo Ujú. pasabas bien y encima te pagaban. Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, ¿qué más se podía pedir? Hombre, vamos. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, esto no estoy yo para contarlo, ni tú para saber, ni los oyentes para saberlo, pero hubo cambio de gobierno y todavía estuvimos varios meses después del cambio de gobierno porque no renovaban al director de Radio Exterior de España, que era donde trabajábamos, Ujú. ¿no? Tardó como 8 meses. Eso sí, llegó noviembre, entró el nuevo director y a la semana nos echaron. A todos. A mí y a mi editor, que era quien realmente hacía el programa, era el, digamos, director del programa. Sí, sí, sí. Ujú. Ya, es Ni que... modo. Luego él tuvo la suerte de que pudo volverlo a hacer, pero ya le dijeron sin ningún colaborador. Ya, No. tú solo. Y bueno, pues pero sí que de vez en cuando voy para allá cuando publico un libro y me hacen una entrevista o alguna recomendación literaria. En Ok. fin. Bueno, que sigues todavía ahí en contacto. Sí, Pero es sí, lo que sí. tiene. El cambio de gobierno, equipo nuevo, traen a su gente, pero bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? No, y además en Radio Televisión Española sí es una tradición de largo tiempo eso de que cuando llegaba el nuevo gobierno, fuera el que fuera, los que habían simpatizado con el anterior los mandaban a pasillos y entonces se quedaban sin despacho, sin mesa, sin nada. Pero bueno, esas son Madre historias mía. viejas. Ya luego se ajustó la plantilla y ya no es tan trágico el cambio de gobierno en ese Bueno, sentido. menos mal, jolín. Pero entonces, si hay alguien que nos está escuchando en alguna radiodifusora, que te inviten. Estoy encantado, ¿no? No, claro, encantado de la vida, por supuesto. Ujú. Pues mira, se me está ocurriendo algo. Tú y yo podríamos hacer algún programilla hablando de libros, de cosas culturales, de autores. Claro, Estaría padrísimo, como decimos en México. por supuesto, encantado de la vida. Sí, 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 faltaría más. Bueno, pues ya nos Ujú. tomaremos un vinito con un buen pozole. Eso mero. Bueno, Bueno, un aunque vinito. el pozole, según donde sea, por ejemplo, el de Guerrero, ese se toma con tequila, porque es tan Ah, grasiento que claro. sirve como para cortar este. Para que Pero es un baje tequila muy. aquello. No, perdón, es un mezcal muy refinado que entra como coñacos. Es una cosa. Lo sé porque durante un tiempo estuve también trabajando en la asesoría cultural del gobierno del estado de Guerrero. Entonces, me empapé sobre todo el conocimiento gastronómico. Ah, fenomenal. Dinos la verdad, ¿qué prefieres, un buen tequila o un buen mezcal? Bueno, yo no, yo soy más de tequila, aunque reconozco que el mezcal también me gusta y se ha revalorizado últimamente bastante, ¿no? Sí, sí, Afortunadamente. sí. Ujú. Mm. Sí, sí, sí. Yo antes era de tequila, la verdad me he cambiado al mezcal. Es Ujú. un buen mezcal, es riquísimo, Claro. muy Sí. rico, muy bueno. Oye, vamos a hablar de tus libros que tienes un montón Ok. y muy distintos. Yo me quedé impresionado porque tienes cosas muy, no sé, ahora me lo contarás, pero te quiero preguntar, a la hora de escribir o de empezar un nuevo proyecto, ¿en qué te inspiras? ¿En tu propia vida, en la vida de los demás? ¿O lo que te interesa es crear un mundo nuevo que no tenga nada que ver con tu vida? ¿Cómo lo Bueno, haces? mira, te diré, parte es la realidad, o sea, por ejemplo, hay muchas historias del asalto y la venganza que nacieron directamente de la prensa, historias que leí en la prensa que me interesaban y que luego yo ficcionalicé. Parte también está mi vida, por supuesto, ¿no? O sea, sin ir más lejos, pues el péndulo familiar es la saga de mi familia, va, empezando desde mi abuela, que fue una mujer muy avanzada para su época hasta nuestros días con un personaje Patricio, que es una suerte de alter ego mío, ¿no? Y la historia de Josefina, sería mi abuela, va del pasado hacia el presente y la de Patricio va del presente hacia el pasado, hasta que, por eso es el péndulo familiar. ¡Wow! Súper interesante. Sí, sí, sí. Y dime la Y verdad, la familia, tu familia, los que lo han leído, ¿les ha gustado? sí, 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 alguna revelación que hice no les hizo mucha gracia. Me imagino. Pero bueno, digo, siempre se puede decir, no, eso es ficción, eso sí me lo inventé.
¿Alguna persona en tu familia te dijo, oye, los trapitos sucios se lavan en casa? No llegó acá a eso, toda la cosa, no, no. Ok. No, realmente hubo cosas que yo conté de mí que ellos no tenían ni idea y que sí les sorprendió bastante, ¿no? O sea, Ujú. entonces, bueno, pero pues es mejor que se enteraran de esa manera casi, a que se lo dijera en el momento. Ay, ay. Ujú. Ok, ese es el péndulo familiar. Pero Sí. tienes otro que me da mucha curiosidad que se llama el asalto y la venganza. Sí, bueno, ese precisamente, como decía, nació un poco de la historia central del libro, el cuento más importante, el del asalto y la venganza, nació de una historia que leí, una peluquera en Kaluga, en Rusia, que Ujú. entraron a asaltarle a la peluquería, redujo al asaltante y luego, en vez de entregarlo a la policía, le dio a elegir, o se tomaba una pastilla de Viagra y pasaba la noche con ella o a la cárcel. El caso terminó tristemente porque al final, cuando él fue liberado, la denunció a ella por violación, ella lo denunció por robo y los dos acabaron en la cárcel. Pero bueno, cuando yo escribí el relato todavía no había ocurrido el desenlace. Ese es uno, pero hay otra historia que cuento acerca de un personaje que, digamos, lleva una vida dando muchos tumbos, alcoholismo, etcétera. A raíz del 68, porque le toca presenciar el 68 en vivo y en directo, ya que él es un diplomático que ese día está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y, esa es una historia que está inspirada en un hecho real, una persona que era amigo de la familia, que llegó a ser primer secretario en Viena y vivía cuerpo de rey, porque claro, se cruzaba, el Danubio era la época del blog de Telón de Acero, entonces se cruzaba el Danubio y compraba ¿cómo se llama? En Bratislava y se regresaba, ¿no? Y pues ese hecho le afectó mucho y se convirtió verdaderamente durante muchos años, fue un alcohólico hasta que un día, tras una fiesta, amaneció en Cuernavaca sin saber cómo había llegado ahí y milagrosamente habiendo llegado conducido él, ¿no? O sea, y ese sí ya fue el día que dijo, pues hasta aquí. Se metió en Alcohólicos Anónimos y dejó totalmente de beber, ¿no? O sea, pero esa historia pues me llega por la familia y pues era un material muy jugoso como pues aprovecharlo, ¿no? Obviamente los nombres Obviamente. están cambiados y las circunstancias, ¿no? Claro, pero esto que mencionas le pasa a mucha gente, ¿eh? Claro, Que el alcohol se te va de las manos y de repente amaneces, no se sabe dónde y dices, ¿cómo llegué aquí? Esto, no me acuerdo de nada. claro, efectivamente. Sí, no, pero sobre todo habiendo llegado conduciendo en una carretera que además es bastante peligrosa, ¿no? Pues que es la de Cuernavaca con la famosa pera y todo esto, ¿no? Uf, uf. Ok, entonces podemos decir que te inspiras en la realidad y en la ficción Ujú. también. Sí, también en otros libros que he leído, por ejemplo, La rebelión de los inexistentes tiene pues está muy marcado por mi lectura de este, el hombre unidimensional ay, ahorita eh, no es de Fouquet, se me olvidó el autor, pero realmente es una maravilla, ¿no? Y pues bueno, ahí hablo de un mundo futuro en el que todo es maravilloso, pero precisamente se ha forjado ese mundo con base en mentiras, de tal manera que hay una gran parte de la población que vive en zonas muy hostiles, que ha sido dejada a su suerte, medio en campos de concentración, que son los inexistentes, porque nadie sabe que existen, ¿no? Y Ujú. el héroe pues va, digamos, por andar haciendo un poco de bulla, acaba cayendo en uno de esos campos, en el momento en que estos se están preparando su alzamiento para darse a conocer al mundo entero, ¿no? También, ¿sabes qué ocurre? Que cuando yo escribo, muchas veces también me planteo retos. Por ejemplo, escribir una novela de ciencia ficción, una obra de teatro, novela histórica. Voy así, realmente me gusta ir variando. Lo único con lo que sí no he probado, bueno, sí he escrito, pero la verdad es que el resultado pues es bastante deplorable. Entonces nunca he buscado escribir un libro de poesía. Lo has intentado, pero no te sale. Sí, no, efectivamente. O sea, cuando más joven, pues sí, pues, para ligar, eso sí funcionaba muy bien. O sea que le has escrito varios poemas a tu esposa, ¿no?
a mi esposa sí, efectivamente. Muy bien. Y en más joven a otras personas. Ah, muy bien, muy bien. No digas nombres, no digas nombres, que si no, hoy duermes en el sofá. Claro. Pero todo legal, todo legal. Ok, no, eso es importante remarcarlo, eso es importante. Oye, entonces no te podemos catalogar como un escritor de ciencia ficción, terror, yo qué sé, drama, comedia. No, a ti te gusta la variedad. Sí, así es, efectivamente, probar cada vez algo distinto e intentarlo, y bueno, a veces hay mejores resultados, otros peores, pero digamos que sí, también me satisface mucho. Otra cosa que también me gusta probar es con las estructuras, por ejemplo, pues como te comentaba, esto del péndulo familiar, ¿no? Hacer de esa forma la novela y que se sostenga, que la gente no diga esto es muy aburrido, no se entiende nada, para afuera, ¿no? O sea, No son es, no retos es que uno se fácil, plantea, vamos. claro. O sea, que te gustan los retos, ¿eh? Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, digo, porque al final sí que si siempre haces lo mismo, pues bueno, obviamente te vuelves un gran maestro, un virtuoso, que eso también tiene su mérito, pero al final pues es solo un aspecto el que abordas, ¿no? Digamos, Mm. o solo de una forma, ¿no? ¿Hay un género que te tire más? ¿Hay alguno que digas, me siento muy cómodo, me gusta esto"? La novela, sí. Aunque el cuento me encanta, pero sí sería la novela el que más me atrae. Ok. Ujú. Este que mencionabas de la rebelión de los inexistentes salió hace ya 20 años, 20 en años. 2003. Pero hay uno que tiene un nombre muy curioso. Hace rato que hablábamos de Ciudad de México, Cartas Chilangas. Sí, ese es el último, el más reciente. De hecho, salió el año pasado, Ujú. a finales. Y bueno, precisamente es una novela epistolar. Otro reto, ¿ves? Hacer una novela epistolar en pleno siglo XXI. Eh, Ahí debo decir que además realmente conté con la ayuda de mi amigo Samuel, en el sentido de que él me pidió, cuando yo hice un viaje largo a México, me dijo, oye, ¿por qué no escribes sobre el México que ves ahora y lo comparas con el México que dejaste hace ya más de 25 años? Ujú. Entonces empecé a escribirle emails, iba comentando tal, pero pues poco a poco me surgió la idea de escribir una novela, tomando un poco de la información de los emails, más creando una historia paralela, y también porque cuando yo escribí El péndulo familiar, esto me di cuenta a posteriori, no hablé nada de las elecciones de 1988 y realmente para mí fueron muy importantes a nivel personal. Mi padre había trabajado y era amigo personal de Porfirio Muñoz Ledo, entonces estuvo desde el primer momento en el Frente Democrático Nacional. Yo lo acompañé a muchas, no pude votar aquel año porque tenía 16 años, pero lo acompañé a muchas manifestaciones, repartía octavillas, no, estaba ahí, no, sí, es muy importante porque va a estar Cuauhtémoc, tal, etcétera. Y entonces realmente fue pues como que una especie de contacto con la realidad política de México, ¿no? Por más que, digo, en casa, por los puestos que había desempeñado mi padre, pues digamos que más o menos sí que desayunábamos, comíamos y cenábamos política, ¿no? En las sobremesas Sí. siempre tenía que salir método, el tema de conversación, ¿no? Aparte que, pues, no sé, los jóvenes de ahora me parece que no están tan interesados como nosotros, pero no, mi generación todavía sí, en casa de mis amigos, de mi amigo, el hijo del representante de la UNESCO, por ejemplo, alguna vez oíamos, Radio Venceremos y, en fin, ¿no? O sea, estaban muy politizados en Estabais aquel entonces. súper, súper involucrados, sí. Sí, sí, parte por nuestros padres, que claro, era por sus trabajos, pues, nos transmitían en cierta manera su conocimiento, y pues parte también, pues, que como no, pues, jóvenes idealistas, en fin, ¿no? Querías cambiar el mundo. Sí, claro, 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 efectivamente. Y luego el mundo te cambia, ¿no? Como dice el chiste, ¿no? Exactamente. Pero entonces en este libro, Cartas Chilangas, encontramos mucho, mucho de lo que me estás contando, ¿no? Sí, 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 porque son dos personajes también. Ahí es un político que regresa del exilio, que lo habían mandado por sus conexiones con el EZLN, y el otro es un político bastante tenebroso, vamos a decirlo, Ujú. que tiene un altísimo puesto en gobernación, pero que sin embargo de joven era muy idealista. Y entonces va contando su historia, digamos, los dos el que regresa del exilio va comparando lo que él ve con lo que él dejó,
y va contando pues por qué se había tenido que ir, etcétera. Y el otro va contando la historia de su primer amor, al tiempo que también cómo va cambiando, cómo se va pudriendo moralmente hablando, ¿no? Y al mismo tiempo, fruto de esa pérdida de moral, va ascendiendo cada vez más y siendo cada vez más importante, ¿no? O sea, Como la vida misma, vamos. efectivamente. Entonces podemos decir que es una historia de amor y de política. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Y bueno, y pues te hablo bastante de la Ciudad de México, que realmente he intentado pues eso, destacar lo que a mí más me apasiona de la misma, ¿no? O sea, digamos, quien vaya a México, se lo recomiendo, aunque solo sea para que le sirva de guía de viaje. ¿Qué es lo que más menciona? ¿Restaurantes? ¿Cantinas? No, me voy más a lo cultural, al centro, Ok. el Museo Dolores Olmedo, en fin, Xochimilco, etcétera. Cosas que, bueno, pues, que conozco. Hay una anécdota que cuento ahí que ese sí me ocurrió. Cuando visité el Zócalo, yo lo veía, bueno, pues, bien, muy limpio, más limpio de lo que lo recordaba, la verdad se dicha, tranquila, pero me faltaba algo, ¿no? Y no acababa de descubrir qué era. Hasta que de repente oigo un grito, se va a llevar, mire, mira, 20 pesos. Y ya dije, eso no. Esto es lo que me faltaban, los vendedores ambulantes. Claro, sí, sí. En Pues fin. sí, invitamos a la gente que nos escucha, sí, que vayan al Zócalo de la Ciudad de México. Es toda una experiencia. Bueno, el Zócalo y toda la parte central de Ciudad de México hay cosas muy interesantes. Sí, no, es realmente fascinante. Y luego bueno, pues está Coyoacán, San Ángel, el Museo de Antropología. Hay muchísimo que ver en la Ciudad de México. O sea, realmente, Efectivamente. digo, Luego cuando la gente me dice, estuve en Cancún y fui a México un par de días, es como, un par de días, no has visto nada de Ciudad de México. Tienes que tomarte el tiempo y visitarla con calma, hay mucho claro, que ver. claro. Ok, Sí, sí, sí. esta es una buena recomendación para la gente que quiera conocer un poquito más de México, Cartas Chilangas. Mm, sí. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Ahora, tienes otro libro que se llama Las Crónicas del Coronavirus. Sí, bueno, ese es un libro colectivo en el que Ajá, yo fui el sí, sí. editor, ¿no? Ok. Y de hecho me sorprendió porque se me ocurrió la idea y empecé a invitar a autores que yo conocía. Y, o sea, lo que me sorprendió es que jalaran, que se animaran a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Pensabas que te iban a No, decir que porque bueno, no? pues normalmente ya sabes, todos estamos en una serie de proyectos y bueno, algunos de hecho pues, sí me dijeron, oye, no, pues mira, es que ahorita voy a publicar mi libro y estoy acabando de escribir una novela y no puedo, ¿no? O sea, pero la verdad es que la mayoría sí se animó y se puso a escribir, y conseguí, bueno, pues que autores de China, Corea del Sur, Francia, por supuesto España, México y Estados Unidos colaborar. Y bueno, pues es una visión amplia de lo que fue la primera etapa del coronavirus, la más letal de todas, ¿no? Y creo que es un bonito crisol, ¿no? De lo que fue y de, bueno, ¿no? Que obviamente entiendo que quizás en este momento, pues mucha gente ya quiere dejarlo atrás y olvidarlo, ¿no? Porque fue, pues, muy traumático, ¿para qué vamos a decir que no? Pero, bueno, ahí queda para las generaciones posteriores. Fenomenal, es una buena idea. Hay varios relatos, varios cuentos aquí, ¿no? En esta antología. ¿Hay alguno que digas, este no os lo perdáis, este leerlo, por Bueno, favor"? hay uno, el primero de Daniel Sánchez es denuncia los horrores del régimen chino en torno al tema del coronavirus. Ujú. Daniel es una persona que vive allá en China, obviamente no es su nombre, está alterado por cuestiones de seguridad, ¿no? Y ese es bastante bueno. Y luego mi amigo Roberto Víctor Elizarrarás tiene una crónica sobre lo que él vivió en Iztacalco, en su barrio, que realmente, o sea, yo lo pondría como ejemplo de cómo hacer una crónica. Porque cuenta la historia del barrio, cuenta la incidencia del coronavirus en su vida, etcétera.
mezcla tal cantidad de temas de una manera tan bien hilada que da gusto leerlo, sinceramente. Ok. Y bueno, por supuesto las mías, ¿no? Obviamente, siempre tirando para casa. Muy bien. Vale. Claro, claro. Entonces leeremos las crónicas del coronavirus. Todos estos libros que estamos mencionando están disponibles en Amazon. O sea que la gente de Sí, México, de efectivamente. Madrid, de Estados Unidos lo pueden comprar sin Eso problema. es. Claro, sin ningún problema, sí, sí. Oye, y hay uno que me llama muchísimo la atención que quiero que me cuentes de dónde surge esta idea. Se llama Controlar la ira. 10 estrategias sencillas para ayudarte a controlar la ira y tener una vida más feliz. Esto no Bueno, la verdad, tiene nada que ver con ahí tus es Internet que nos ha anteriores. jugado una mala pasada, Ah, no porque es yo no he tuyo. escrito ningún libro que sobre ni mucho menos. O sea, Ya decía yo que esto no sé, decía yo, sí, pero eso sí ya no cuadraba. O no me sea, cuadra, ¿no? no, tengo mucho respeto para los doctores, psicólogos, demás, como para ponerme a hablar sobre una cosa, que no domino, ¿no? Más siendo yo uno de los clásicos que cuando estaba viendo el partido, que eso es penalti, qué tal, etcétera, ¿no? Y que te No soy pones un como buen ejemplo loco. de controlar la ira. Es decir, pero dentro de que solo es verbal la ira que puedo llegar a soltar, ¿no? Menos mal, no golpeas a la gente. No, no, no. Y además siempre es más bien en un ámbito como el que he mencionado, ¿no? Alguna cosa así de un partido, sí, no, no, no en no estando en grupo, ¿no? Ok. Entonces, hay otro autor que se llama igual que tú. Eso yo creo que hay un error en Internet. Cualquiera de las dos es posible, ¿eh? O sea, Ok. Sí, porque si pones tu nombre, te aparece la lista sí. de libros en Amazon. Y este es el Ujú. primero que aparece en Sí, 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 Amazon. no, y además Lombera precisamente no es un apellido tan común, ¿no? O Ujú, sea, en Cantabria sí, pues hay dicho hasta un pueblo que se llama Lombera y en la bandera de Cantabria hay una piedra gigantesca que es la estela de Lombera porque es una piedra grabada que se encontró en esa población, y que aparece pues ahí en la bandera, ujú. pero dicho esto, pues es un apellido poco común como para que se repita y dos autores además, ¿no? Yo apuesto Efectivamente. más por el error de Internet, pero bueno. ¿No has investigado? ¿No has comprado el libro para No, 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 no curiosear? he tenido la curiosidad. Sería interesante descubrir qué pasa con ese libro. Y hay otro que, a ver si va a ser tuyo o de otro. Una noche con la muerte. Sí, no, ese sí es Bueno, marca bueno. de la casa. Bueno, para que veas sobre cosas que te decía de cómo la realidad se mezcla con mi obra. El, la historia es de un muchacho universitario que es asesinado en su cuarto de azotea. No hay, o sea, aparentemente no hay ningún sentido, aunque luego se va a desvelar el porqué. Y se le aparece la muerte y se lo quiere llevar. Y él, como es joven, no quiere. Entonces, acuerdan debatir durante una noche sobre por qué sí o no se tendría que ir con la muerte, con resultado erótico festivo, de medias. El chico y la muerte. Efectivamente, digo, Ajá. eran años en que querías un poco impresionar, ¿no? O sea, entonces Sí. eras atrevido, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco de lo que va, ¿no? Todo ese Oye, debate y demás. el tema es muy, muy mexicano, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Bueno, además que sí, la muerte está muy presente en muchos de mis relatos, ¿no? Digamos, no solo yo creo que por la influencia cultural mexicana, sino también estudié en el Liceo Franco-Mexicano y ahí toda esta cuestión de el existencialismo sí se nos impregnó a fuego y entonces, bueno, pues también daba mucho juego, ¿no? Debatir, pues en ese sentido, la vida es absurda, tal, tal, Sí. etcétera. Lo tienes metido en el chip. Pero entonces tengo que preguntarte, te da miedo la muerte? No, 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 la verdad es que no es. A ver, obviamente, pues, mira, es más, te diría, más allá de 80 años, creo que no sé si me gustaría vivir. ¿Por qué? Porque yo lo que veo, sinceramente, en personas que son muy mayores, primero, a ver cómo llegas a esa edad, eso es lo primero. Sí. Y segundo, ¿con quién llegas? Porque claro, entre más mayor te vas haciendo, vas perdiendo a todos tus seres queridos. Entonces, al final conlleva una cierta
grado alto de soledad, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahora, si estoy bien y hago nuevas amistades, no sé, o sea, en un momento, pues sí, podría ser, ¿no? Pero a día de hoy te diría, yo más allá de los 80 no me veo. Digo, no quiero decir con esto que me vaya a acabar con mi vida, pero sinceramente, pues, tampoco le veo mucho sentido Mucho, ¿como si para estoy qué, muy no? enfermo, si estoy solo, deprimido, no sé, ¿no? Ujú. Ah, hombre, ahora mismo la esperanza de vida es muy alta, o sea que hay Muy gente alta, sí, sí. viviendo hasta los 90 y muchos, ¿eh? Sí, efectivamente, es cierto, no, sí, sí. No, sí, ahí la penicilina, el alcance de los doctores de la Seguridad Social y demás ha hecho maravillas, efectivamente. Ujú. Exacto, así que bueno, habrá Patricio hasta los ciento y pico, a lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién No, sabe? Puede ser. Oye, quién y algo sabe. que me llama mucho la atención de este libro, Una noche con la muerte, Ujú. aparece en Amazon, pero aparece la edición en inglés y cuesta 177 euros. Hombre, yo lo que sí te digo es que esa edición en inglés es pirata, porque yo en ese libro nunca se tradujo. Pues es carísimo, oye. Y te lo Sí, envían sí. de 2 a 3 días. O sea, no sé. Sí, no es un poco. Sí, a ver, he visto con el péndulo también sucede. De repente te metes en Amazon y te ponen precios disparatados. O sea, hombre, si alguien lo quiere comprar, pues adelante. Yo no sé si eso influye en mis royalties, ¿no? Pero. Muy, muy raro, ¿eh? Muy, muy raro, Sí. muy, muy, muy raro. En fin, oye, Patricio, ¿te gustan los juegos? Sí. Ok, pues vamos a jugar un juego de palabras. Tú que eres escritor y filólogo, este juego te va a gustar. Yo te digo una palabra y Vale. tú me respondes con otra palabra, solo una. Pero la que sea, aunque no Sí, tenga la, conexión. la primera que se te venga a la cabeza. Vale. Listo, venga, la primera. Ciudad, Gato. libro, Amor. entrevista, Miedo. letras, Ahí me has pillado. Pintura. muerte, Renacer. sexo, Diversión. cultura, Profundidad. Madrid, Casa. música, Armonía. amistad, Lealtad. familia, Raíces. sueño, Mm, Ilusiones. casa, Eh, Hilar. México, Patria. libertad, Deseo. olor, Sensación. ira, Rabia. suerte, Lotería. amor, Deseo. fuego. Pasión. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Pasión. Explosión. Pasión. Ah, pasión, fuego. Donde haya fuego, que haya pasión. Muy bien. Sí. Siguiente. Comida, Delicia. amor, Sentido de la vida. coronavirus, Enfermedad. lengua. Vehículo. Y la última, podcast. Podcast. Medio de comunicación, quiero decir. Ah, Ujú. medio, medio, yo he dicho, ¿cómo medio? ¿La mitad? No, no, Me- me refiero a medio de comunicación. Perfecto. Deme medio podcast para llevar. Oye, oye, Patricio, dime la verdad, si no hubieses sido escritor, ¿a qué otra profesión te hubieses dedicado? Bueno, mira, quizás sí por la influencia familiar, Ujú, obviamente tenía que ser algo de humanidades, porque es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, pero y sí, tomando en cuenta que mi padre es abogado, que mi hermana es abogada, que mi tatarabuelo era Jacinto Payares, el mejor abogado de México, así se le llamaba. El mismo Vasconcelos lo menciona en su libro El Ulises Criollo. ujú. Le dedica todo un capítulo. Pues seguramente yo habría sido abogado también. Hombre, tenía toda la pinta. ¿Y nunca lo pensaste? ¿Nunca te lo planteaste? Sí, sí que me lo llegué a plantear, desde luego, pero no, pero al final pues, lo que me apasionaba era la literatura y seguir adelante. De hecho, antes, por ejemplo, en la época anterior a Jorge Ibargüengoitia, en la época de Alfonso Reyes y demás, pues no existía la carrera de letras. Entonces, los que querían escribir eran abogados, se hacían abogados y luego desarrollaban su carrera literaria. Mm, Ujú. ok, o sea que no hubiese sido, no estarías tan mal encaminado, ¿no? Efectivamente. Mm.
Cuando le dijiste a tu padre que quería ser escritor, no se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¿pero dónde vas? Tú tienes que ser abogado. Bueno, no, porque él también era escritor. Y de hecho, a ver, hubo un poco, estas son de las cosas que no sé si conté en el libro, que quizás no gustarían mucho. Hubo un poco de pugna familiar al respecto, con respecto a mi elección, porque tanto una parte de la familia estaba en contra y otra parte estaba a favor, porque eligiese, ¿no? Mi padre, sí, era abogado, pero él era realmente un humanista en el sentido más amplio de la palabra. Te podía hablar de filosofía, teología, historia, música, psicología, todo tipo de temas, ¿no? Entonces, y él hubiera querido ser filósofo realmente, pero ahí sí, claro, estamos hablando de una generación de los años 50 en la que todavía, pues, usted hace lo que le dicen sus padres y te calla, ¿no? O sea, Mm, lo obligaron a estudiar la carrera de Derecho por cuestiones prácticas. Entonces, él, en ese sentido, por eso yo creo que también me apoyó mucho, ¿no? Pero sí, sí, hubo las dos partes, ¿no? Hubo quien estuvo a favor y hubo quien estuvo en contra, pero bueno, al final, pues aceptó mi decisión y estudié la carrera de letras y, sinceramente, esos años en la facultad fueron de los mejores que he pasado en la vida. mm. O sea que Aunque podemos supongo que decir nos que, pasa a todos, ¿no? sí, claro, la universidad es lo que Claro. tiene. Ujú. Entonces podemos decir que te saliste con la tuya. Sí, así es, efectivamente. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando en el mundo literario? Que quiere ser escritor, que quiere dedicarse a escribir o ser periodista. ¿Algún consejo? Bueno, pues sobre todo que sea disciplinado. La verdad que y lo intente y lo intente. Hay un amigo que siempre me dice una cosa. Para que la hoja deje de estar en blanco, muchas veces hay que estar sentado 2 y 3 y 4 horas frente a la pantalla sin nada que hacer o escribiendo cosas que luego borras, etcétera, ¿no? Y luego ya viene la idea. Y efectivamente, o sea, de hecho, y doy ese consejo teniendo en cuenta que yo no soy exactamente esa persona disciplinada, ¿no? Salvo cuando se me ocurre la gran idea. Entonces sí me pongo con ello, ¿no? Pero no estoy todos los días escribiendo, eso es a lo que me refiero, ¿no? Ujú, ok, Sí. bueno, pero es un buen consejo. Oye, Ujú. Patricio, ahora nos tienes que recomendar unas cositas. A ver qué nos vas a decir. Una peli, un libro, una serie y un disco. Vale. Bueno, el libro ya lo recomendé, que es Perro Páramo, ¿no? Con la película esta vez voy a optar por Gandhi, y porque, bueno, pues es una película que, aunque sí tiene su punto, digamos, muy, en la que elogia sin ningún tipo de crítica, digamos, al protagonista. También creo que desarrolla muy bien todas las estrategias de lucha y todo cómo se forma el personaje, ¿no? Entonces me gusta, le tengo mucho recuerdo, muy buen recuerdo de esa película. Vale, Disco, bueno, algo muy, muy conocido y popular, y quizás hasta comercial, Pink Floyd The Wall, ¿no? ok. Que es para, digo, las 2 veces que vino Roger Waters fui a verlo, a ver, soy Pink Floydiano a morir, ¿no? Entonces ya tenemos y serie, bueno, eso sí ya es más difícil, pero de... De las últimas que he visto últimamente, pues te diría que la de los Durrell, la historia de Gerald Durrell que cuenta en Mi familia y otros animales, Sí. cuando se van a Corfú y es los años que pasan ahí y está muy bien hecha, o sea, me encantó. Aparte que uno le dan ganas de irse a vivir a Corfú Sí, con esos paisajes. parece ser que es un paraíso. ¿Te has leído las novelas? ¿Te has leído los libros? Leí la primera, no he leído la de Mi familia y otros animales, pero no he leído los 2 siguientes tomos de la trilogía. Ajá. Ujú. Hombre, creo que el primero es el mejor, pero no es tan mal. Sí. No es tan mal. Sí, Ujú. se dejan leer. Son buenos. Oye, muy buena recomendación. Oye, antes de terminar, porque bueno, me quedaría Ujú. charlando contigo toda la mañana, me imagino que tienes cosas que hacer. Te voy a decir una cita de Emilio Lledó, no sé si lo conoces. Sí, 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 claro. Ajá. A ver qué opinas. La Ujú. riqueza, la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es que sin lenguaje no hay nada. Es decir, el lenguaje es lo que nos permite comunicarnos y a través de esa comunicación podemos desarrollar todo tipo de proyectos. Si no lo tuviéramos, pues seguiríamos en las cavernas. Casi, casi te digo, o sea, entonces sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ok, Ujú. es una buena frase. Hombre, es que este señor,
es bastante bueno. Claro. Oye, Patricio, qué placer charlar contigo y conocernos, aunque sea a través de internet. A ver si un día nos vamos Por con supuesto, Jordi, con encantado. Jordi a tomar un mezcalito. Claro que sí, faltaría más. Digo, acordamos agendas y por supuesto. Me parece súper bien. Bueno, antes de terminar, así como Jordi te nominó a ti, ¿tú tienes algunas Ujú. personas que podríamos entrevistar aquí en Lengua? Bueno, sí, aunque voy a tener que barrer para casa, ¿no? O sea, Sí, perfecto. eh, bueno, la primera de ellas sería precisamente mi esposa, Ujú, porque, bueno, se llama Vicky Bendito. Ella es, aparte de periodista, es activista y consiguió con su campaña No soy disminuida, aunque lo diga la Constitución, en change.org, reunir 80.000 firmas y relanzar el debate acerca del cambio del artículo 49, que hace 2 meses finalmente se cambió. Es decir, era una petición muy antigua de organizaciones de personas con discapacidad, pero esa campaña en change.org hizo que se volviera a poner de moda el tema y desembocó finalmente en lo que hemos visto recientemente, que es el cambio de la Constitución. La primera vez que una Constitución se modifica por, digamos, una iniciativa popular y no por una imposición de Europa, ¿no? ujú. La segunda persona de la que voy a hablar es un amigo de infancia que se llama Cyril Rouanet, que ha vivido en 60 países, ha tenido experiencias, se ha ido a vivir con los indios Seri, con los indios Tarahumara, en periodos de su vida, y también él se dedicó a todo el mundo de hoteles, turismo. Trabajó en la isla que estaba enfrente de la isla de Marlon Brando y alguna vez le sirvió a Marlon Brando una copa. O sea, tiene anécdotas de este tipo que son fascinantes, ¿no? O sea, Ajá. conoció a Bon Jovi, por ejemplo, en otro restaurante que se cobraban $250 una hamburguesa, creo, una cosa así, una burrada, ¿no? O sea, Uf. este, y finalmente, y pues ahora sí, siguiendo con el aspecto nepotista de la cuestión, ¿verdad? No, voy a nominar a mi hermana, a Charín Lombera, porque ella, que es abogada, fue la primera mexicana que en el Baker and McKenzie México se convirtió en socia internacional. Es decir, ¿no? En la primera mujer que en conseguirlo. Entonces, bueno, pues creo que tiene también su mérito. Hombre, por supuesto que tienes un mérito. Oye, súper interesantes tus nominaciones. Muchas gracias. No me, que si quieres los datos, luego ya te los paso. Bueno, por supuesto. Perfecto. Sí, si tienes Ujú. su contacto, así les escribo y les digo, oye, Patricio te ha nominado, lo siento, te toca participar. Bueno, a ver si quieren también. Claro. Y a ver si tienen tiempo, porque sabes que muchas veces la gente nomina a gente súper interesante que digo, guau, qué bien, voy a charlar con esta persona. Luego esta persona me dice que está súper ocupado o ocupada, que no tiene tiempo, o me dice, hablamos dentro de 3 meses", ¿sabes? Claro, Entonces, ya, ya. o te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Es complicado, pero bueno, sí, Ya, pásame los contactos. Oye, por Patricio, mil supuesto. gracias por este ratito. ¿Algo más que quieras decirnos antes de terminar? No, pues nada, gracias a ti por haberme invitado. Me lo he pasado muy bien. Ha sido una conversación muy fluida y muy amena. Pues de eso se trata, que te lo hayas pasado bien. Bueno, Patricio, espero conocerte pronto. Un gran abrazo. Otro para allá. Y ojalá que nos veamos en 100% México pronto. Seguro que sí. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.